Bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy quería hacer un pequeño acercamiento a todos y compartir la palabra y estos tiempos tan convulsos que estamos comenzando a ver. Primero hacer una oración al Padre Eterno para que sea el Espíritu Santo el que hable. Bendito seas tú, Padre Eterno, Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra, que nos das la bendición y la comprensión de tus mandamientos a través del camino de salvación que es Yeshua HaMashiach. Bendito sea tu ungido, bendito sea tu unción y la bendición que das en cada uno de los pasos después de atravesar esa puerta estrecha para poder caminar junto a ti. Amén. 2 de octubre, mañana mismo del 2024, día de eclipse. Nos recibe este día de teruá, de trompetas, que está aquí a la vuelta de la esquina. Es el día del 5 de octubre, el 4 por la noche, si vemos la luna nueva, la astilla de la luna, pues la entrada a esta Yom Teruá, a esta fiesta de trompetas, a esta fiesta que es la quinta fiesta del calendario bíblico del Eterno, que comienza con Aviv y que nos recibe. Vamos a leer la escritura. Éxodo 12:2 dice: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Porque este mes se refiere a Aviv, el mes en el que salió el pueblo de Egipto. En Éxodo 13:4 dice: vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Éxodo 13 del 7 al 10 dice: 7 días comerás panes sin levadura y contarás a tu hijo. Esto se hace con motivo de que Yahweh nos sacó de Egipto, y serte ha como una señal sobre tu mano y como una memoria de entre tus ojos. Entonces, señal en la mano significa que hemos cumplido haciendo el mandamiento en acción en este mundo, y entre los ojos simboliza tenerlo siempre en memoria, siempre presente, para que la ley de Yahweh esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Yahweh de la tierra de Egipto, de la materia. Tú guardarás este rito en su tiempo de año a año. Después de esto viene esta peregrinación, que junto con Pesach es Shavuot, es la fiesta de las semanas. Es la cuarta fiesta del Eterno. La primera es entonces el Pesach, la segunda fiesta panes sin levadura, la tercera primeros frutos, y la cuarta fiesta es el cuarto Moedim, la cuarta convocación santa es Pentecostés o Shavuot, la fiesta de las semanas. Y se debe decir donde era consagrado su nombre. Entonces, estas fiestas de consagración de su nombre se celebraban en el templo de Jerusalén. Pero sabemos que ahora, después del cumplimiento del Mesías en la cruz, son conmemorativas. Las 4 primeras fiestas fueron cumplidas en Yeshua, y las 3 últimas fiestas son las de otoño. Las 4 primeras en primavera, las 3 últimas son las de otoño. Y las 3 fiestas estas que nombro son la primera, que es Pesach, que es de peregrinación; la de Shavuot, que es Pentecostés, también era de peregrinación, de ir a Jerusalén; y la última, que es Sukkot, que es de peregrinación. Entonces sabemos que estas fiestas están dadas para que este pacto sea renovado y recordemos y seamos sellados por el Espíritu del Padre
en una de estas conmemoraciones santas. Dice, el nuevo pacto es Yeshua, los 10 mandamientos y los 613 leyes prácticas. Esto está en Jeremías 31 al 31 al 33. Y leemos. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en sus entrañas y escribérelas en sus corazones, y seré yo a ellos por Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñaré más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí nos confirma que en Yeshua este es cumplido, esta unión tanto de la casa de Jacob como de la casa de Judá, o sea, todo lo que es el pueblo de Israel y todo lo que es el pueblo de Judá, ¿no? Las dos casas, los dos reinados que se dividieron en la época después del rey Salomón. Entonces ahí vemos cómo se separaron, pero que fueron unidos en Yeshua. Y dice, el amor no nos libra de la ley, sino del juicio que implica su violación. Eso, el amor a los mandamientos, no nos libra de la ley. Esto está en Marcos 16, del 17 al 18. Y leo antes. 15. Dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio, la buena nueva, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Recuerdo que el bautismo es espiritual primero. El bautismo físico es una representación de lo que sucede en el espíritu. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no los dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son las señales de este amor que nos transmite, nos enseña, nos da las herramientas, estas señales en el sol, en la luna y en las estrellas nos marcan los tiempos del Eterno, esos tiempos que debemos cumplir, en los que debemos estar presentes, firmes, para poder ser sellados en su protección y poder recibir los dones que nos sostendrán en estos tiempos tan turbulentos, tan complicados. Me he enterado de que en Israel están empezando a haber muchas convulsiones, muchos conflictos de mayores de la guerra que ya estaba aconteciendo, que ya estaba desarrollándose, pero ahora de una forma más intensa. Entendamos que en estos tiempos todas estas cosas no nos deben asustar. Todo esto es parte de lo que Yeshua nos dice en Mateo 24, cuando nos habla del final de los tiempos, cuando nos dice que vendrán falsos profetas, que vendrán falsos cristos y que vendrán guerras y rumores de guerras, y todas estas cosas es lo que debe suceder y es lo que está sucediendo. Por tanto, erguíos, mantenernos firmes, porque estas cosas confirman toda la escritura y confirman que estamos en el cumplimiento de los tiempos finales y de los tiempos que el Mesías dice, porque Él nos habla, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Muchos no entenderán que estamos en los tiempos finales. Este año que cambia ahora en Teruá es el año 5995. Es el calendario caraíta.
El pueblo judío actual, los Yehudim, han tergiversado el calendario quitándole muchos años, pero eso no es tal en la cuenta original del calendario caraíta. Debemos entender que el sol, la luna y las estrellas son señales que nos marcan tiempos. Cuando hay eclipses están marcándonos un conflicto, una sacudida, un shock, un momento en el cual se está preparando para impactar a aquellos que no tienen fe. Pero nosotros que estamos firmes en la palabra, que tenemos la promesa de Cristo en nuestro corazón, debemos alegrarnos, gozarnos por entender los tiempos, por saber en qué momento estamos. Estamos en el final de los tiempos. Todas las cosas han sido ya cumplidas. El pueblo de Israel, el pueblo de Efraín y el pueblo de Judá ya se han unido en un solo pastor, que es Yeshua. El remanente de ese pueblo es lo que somos nosotros. Somos un remanente. Somos el final de todas las iglesias. Estamos en el tiempo de la Odisea, el tiempo que está mostrándose de apostasía, de ecumenismo, de disolución de las instituciones por su propia corrupción, por su propia falta de amor por la palabra, por no llevar a los fieles a la verdad, por no llevarlos al Evangelio, por no llevarlos a Cristo y a los mandamientos, por no hacerlos cumplir la palabra con la justa apreciación de Cristo. Él nos da el justo entendimiento del mandamiento, la justa aplicación de cada una de las leyes del Padre. Entonces debemos entendernos en la premura de los tiempos en los que vivimos y ser más diligentes en nuestro trabajo. Ir a la labor de llevar la palabra, ir a la labor de curar enfermos, ir a la labor de asistir al pobre, de dar de comer, de dar asistencia al menesteroso, de dar asistencia al humilde, al necesitado, y de dar asistencia también a aquel que necesita la palabra del Padre, que necesita el consuelo de su palabra, que necesita el entendimiento, de llevar nuestra palabra a todos aquellos oídos dispuestos a oír, para que puedan entender en los tiempos en los que están viviendo. Estas fiestas de otoño tienen un cumplimiento profético. Es Levítico 23 del 23 al 44 cuando habla de la fiesta de las trompetas, Yom Teruah. Es el primer día del séptimo mes. Entonces, este primer día del séptimo mes, como en 7 todas las cosas se representan en el Padre, es una trompeta que anuncia un tiempo por venir, un tiempo de expiación y arrepentimiento. Debemos poner en orden nuestra casa, debemos poner en orden nuestra relación con el Eterno, debemos sacar fuera todo lo que le irrita, quitar toda abominación de nuestra vida, quitar toda idolatría de nuestra vida, tanto física como estatuas y imágenes, como mental, como espiritual. Toda idolatría de nuestros propios hijos, de nuestra propia imagen, de nuestra familia, de nuestros maridos, toda idolatría. Debemos dejarnos la casa limpia solo con la presencia del Padre Eterno en nuestra vida. Él es el que debe inundar toda la casa. Él debe llenar todos nuestros espacios. No debemos guardar nada para que se llene de polvo y de oscuridad. Debemos limpiar todo rincón y no permitir ninguna fisura, porque Él será nuestro sustento, nuestro techo, nuestro cobijo, nuestras paredes. Él será el que nos guarde
en todo momento. Por eso no debemos huir, no debemos correr hasta que no sea preciso hacerlo, hasta que no verdaderamente nos estén persiguiendo. Porque en estos tiempos en los que vivimos, a algunos les tocará vivir persecución, a otros les tocará vivir necesidad, hambruna, necesidad de alimento, necesidad de abrigo. Deberemos pasar por una mayor tribulación de la que ya están pasando muchos fieles, creyentes. Pero Él a su pueblo lo guardará, Él a sus justos los guardará, Él no los dejará pasar por dificultad. Él nos guardará, siempre y cuando estemos completamente en su voluntad y no en la nuestra. ¿Y cómo sabemos que estamos cumpliendo su voluntad y no la nuestra? Porque llevamos la palabra a donde quiera que vamos, porque cumplimos con sus leyes en todo momento, porque cumplimos su Shabbat, porque cumplimos sus 10 mandamientos, porque cumplimos sus estatutos y preceptos, porque nos alimentamos de forma como Él nos ha mandado alimentarnos. No comemos alimentos impuros, no impurificamos nuestro templo, que es nuestro cuerpo, para que Él habite en nuestro cuerpo. No la impurificamos de cosas inmundas, ni de alcohol, ni de tabaco. No hacemos impureza ni con nuestra palabra, ni con nuestra sexualidad, ni con nada en nuestra vida. Nos santificamos cada día más en la palabra y somos cada día más santificados en Él. Y de esa forma caminamos con el Padre. Y de esa forma resistimos a este cuerpo, resistimos al mundo para poder negarnos a nosotros mismos, coger nuestra cruz y seguirle a Él, donde quiera que vaya. Esos son los verdaderos adoradores que le adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no necesita el Padre que le adoren en un muro, o en un templo, o en una bóveda, o en una mezquita, o en una torre, o en ningún sitio. Él necesita que nosotros seamos ese templo y que verdaderamente le adoremos en espíritu y en verdad. Y demos alabanza y demos bendición y demos testimonio de verdad, demos testimonio de la transformación en nuestras vidas, demos testimonio de ser nacidos de nuevo en espíritu, demos testimonio de discernimiento, demos testimonio de frutos del espíritu, porque por sus frutos los conoceréis. Y hay que cuestionar los espíritus, hay que saber que son de la verdad. Y si son de la verdad, resonarán en tu espíritu, en tu alma y en tu corazón, y las palabras de esa persona, de ese hermano que se levanta para ser atalaya o para ser voz del Padre, para dar palabra, para dar profecía, para dar testimonio, para dar visión, la verdad es la que perdura y se sostiene en el tiempo, y la que no necesita ser defendida, porque en sí misma se sostiene. La mentira se cae, tarde o temprano caerán todas las mentiras, todos los engaños están cayendo ante nuestros ojos, toda la maldad está cayendo ante nuestros ojos, y nosotros estamos siendo testigos de eso. Muchos serán horrorizados, pero eso de ser horrorizados no nos debe quitar la fe en el Padre. Todo lo contrario, nos debe hacer sostenernos más en la palabra y ser trompetas, ser voces de shofares que griten y que clamen: alabado sea el Padre, alabado sea Yeshua, alabado el que viene en el nombre del Padre para dar justicia a sus justos, para dar consuelo a los afligidos, para dar sustento a sus hambrientos, a sus heridos, para dar sanación a los heridos y cura a todos aquellos corazones afligidos, porque este mundo aflige, este mundo mata, este mundo duele, pero nosotros tenemos un consuelo, la mayor promesa de la vida eterna en Yeshua el Mesías, que en Él fue cumplida, que Él murió por todos nosotros y fue resucitado y fue levantado de los muertos, y al tercer día volvió en un cuerpo glorificado
para ser testimonio del Padre, y nosotros somos sus testigos. Nosotros somos los testigos del Hijo y Él es testigo y testimonio del Padre. Él y la palabra son sus dos testigos, y nosotros somos los testigos de Yeshua. Nosotros damos testimonio de que Él entró en nuestra vida, transformó nuestra realidad, nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón, limpió de todo mal, de toda basura, de toda suciedad, de toda inmundicia, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, de forma completamente desinteresada, sin ningún merecimiento de nuestra parte, completamente gratis. Y así como Él nos da este don tan preciado y tan grande, gratis, nosotros debemos darlo igualmente gratis. Cuidado, cuidado con esos pastores, falsos pastores, hipócritas, que venden la palabra, que venden el espíritu, que venden coaching y todas estas basuras. Aléjense de todo eso, porque lo único que traen es desgracia, es mentira, es engaño, confusión y alejarnos de la verdad. La verdad es en Cristo. Cristo vino a morir por toda la humanidad y fue creado desde antes de la creación del mundo. Él ya era con el Padre y vino a este mundo y nos conoció desde el principio. Caminó con Adán y con Eva en el paraíso, nos conoció desde el principio, nos amó desde el principio, y desde hace 6.000 años Él tiene la paciencia y el amor de contender con un pueblo duro de cerviz, que no se arrepiente, que no reconoce sus errores. Por eso caen los juicios. Los juicios caen por los mismos personas que siguen idolatrando este mundo, que siguen negando el Shabbat, que siguen negando al Padre, que siguen negando su escritura, su palabra, que siguen queriendo gobernarse a sí mismos como que ellos son más inteligentes y más perfectos que el Padre. Siguen diciéndose a sí mismos que son como dioses, que pueden vivir eternamente. Siguen buscando la manera de negar al Padre y negar al Hijo. Y por eso caen los juicios, por eso caen las guerras, por eso hay hambrunas en las tierras, por eso los cielos se vuelven de metal y la tierra se vuelve yerma, por eso no cae lluvia, por eso no hay verdad en su vida, por eso solo quieren el engaño y la mentira. Pero nosotros debemos clamar a gran voz, dar voz de trompeta, invitar a todos aquellos corazones que tengan el amor y la sensibilidad de querer oír, de tener mente para oír y oídos para el entendimiento. Y clamar a todos aquellos que cumplan con las fiestas del Eterno, que le respeten y le amen y guarden sus mandamientos. Esta fiesta es para honrar a Yahweh, para honrar a Yeshua y su sacrificio, porque Él se reunirá con todo su pueblo y debemos esperar esa promesa, ese cumplimiento de la segunda venida de Yeshua, que nos reuniremos con Él en el cielo. Ya no volverá a esta tierra, ya no tocará esta tierra. Con Él nos reuniremos en el cielo. Él nos llamará de las 4 esquinas del mundo, de cada ángulo, de cada borde, de cada parte, incluso del cielo. Él nos buscará y nos llevará con Él. Estas son buenas noticias para todos aquellos que caminan en la justicia, en la misericordia y guardan los mandamientos del Todopoderoso. Yeshua confronta a los fariseos. Él confronta a estos y dice: entonces se acercaron de los escribas y los fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Dice: ¿por qué se lavan las manos en Netilat Yadayim cuando comen pan?
¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Por qué no hacen Netilat Yadayim? Y respondiendo, Yeshua les dice, porque vosotros también que quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. Esta es la confrontación, porque el mandamiento de Elohim no exige que esas personas hagan una idolatría de lavarse las manos, que hagan un ritual de cada cosa. Y eso es lo que hacen las religiones, eso es lo que hace la tradición. Esto está en Mateos 15:3, para el que lo quiera buscar, dice. Esta confrontación fue en Cafarnaún, puesto que fue el día de Teruá. En los mandamientos dados en el monte Sinaí a Moisés, se nos dijo que nadie debía agregar o quitar nada de la ley. Otro hecho que ocurrió también el segundo día del séptimo mes fue el día en que Yeshua sana a la hija de la cananea, que le dice, cananeo es como perro o perrillo, ¿no? Y reiterando que él ha sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él fue enviado para esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en él fueron congregadas. Esa fue la primera iglesia, la iglesia de Efeso. Fue la primera iglesia, la iglesia perseguida, asesinada, de mártires. Y ese fue el principio de la gran tribulación. Porque la gran tribulación no es grande en intensidad, sino que es grande en el tiempo. Es muy larga, es una gran tribulación porque se extienden las 7 iglesias. Un tercer día del séptimo mes también Yeshua sana a un hombre. En Marcos 7 del 32 al 35 leemos. Y le traen un sordo y tartamudo, y le ruegan que le ponga la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él, escupiendo tocó su lengua, y mirando al cielo gimió y le dijo, Efata, que es decir, sea abierto. Y luego fueron abiertos sus oídos, y fue desatada la lengua de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Pues sí, a las fiestas de otoño, desde el inicio, deben ser una motivación para guardar sus mandamientos, desligándonos de las religiones de los hombres, reconociendo a nuestra identidad como la verdadera congregación de los santos. Esa congregación redimida a precio de sangre. Que nuestros oídos sean sanados de toda sordera, para que podamos escuchar el toque del shofar, el toque de la trompeta final. Yom Teruá, día de trompeta. Es la luna nueva del séptimo mes, desde Abib, desde la primavera, contando 7 lunas. Rosh Hodesh significa cabeza del mes o cabeza de la luna, digamos, ¿no? Cabeza de la luna, del principio de la luna. La luna nueva de primavera es el día del soplar, día de la aclamación. Teruá es el Strong 8643 y significa aclamación, trompeta, día de alegría o aclamación de alegría o grito de batalla, toque de trompetas como alarma. Rúa es o Ruá de Teruá es el Strong 7321 y dice abrir los oídos. Los oídos con sonido, dividir los oídos con sonido, gritar por alarma o gozo, especialmente con gritos de alegría o gritos de alarma.
En Números 10 del 8 al 9 leemos: los sacerdotes hacían sonar sus trompetas cada vez que Israel salía a la batalla para recordarle a Yahweh que les recuerde y les salve de sus enemigos. También se ordenó tocar las trompetas, los shofares, a Israel en sus fiestas solemnes y en todos sus Rosh Hodesh o lunas nuevas, comienzos de cada mes, en los sacrificios de paz y en sus días de alegría. Números 10:10. La diferencia con Yom Teruah, con el día de la trompeta, de otro mes cualquiera, de otro Rosh Hodesh, de otro principio de mes, es que se nos ordena a no trabajar en lo secular en este día. No debemos irnos al mundo. Es un Shabbat de reposo separado. Es una Mikra Kodesh, una reunión santa. Dice Shabbat Kodesh. El Números 29:1 dice: en el séptimo mes, en el primero del mes, tendrán reunión. El primero del mes tendrán reunión separada, apartada, Kodesh, santa. No harán ningún trabajo habitual. Para ti es el día del soplido, Teruah. En Bamidbar, Números 29 del 2 al 6, dice: ofrendas, un holocausto de olor fragante a Yahweh. La oración es ese holocausto de olor fragante a Yahweh. Ya no más son estos becerros, corderos, 7 corderos de un año sin defecto, la ofrenda vegetal de harina con aceite, todo esto ya no es necesario porque ya tenemos el sacrificio perfecto en Yeshua. Además del holocausto de la luna nueva con su ofrenda de grano y sus libaciones, según su ordenanza, un olor grato, una ofrenda encendida, dice Yahweh, o sea, encender una vela, una ofrenda encendida, esa luz de Yeshua que brilla, que se enciende en nuestro corazón al dar su palabra y al dar nuestro testimonio. En Levíticos 23 del 23 al 25 dice: séptimo mes, primer día, Shabbatón, una reunión apartada. No harán ningún trabajo en él y ofrecerán una ofrenda encendida a Yahweh. Esta fiesta que nadie conoce el día ni la hora, porque nadie sabe cuándo realmente esta astilla de la luna, esta teruá, es vista. Este es el día que nos marca cuándo vendrá en su segunda venida nuestro Redentor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Nadie conoce el día ni la hora a la que se dará cumplimiento su promesa, pero sí sabemos los años en los que vivimos. Este año que comienza a partir del final de este año es el año 5995. O sea que quedan 5 años para el año 6000 del que habla los jubileos y el libro de los jubileos. Esta astilla de la luna, Yom Teruah, Yeshua nació en el primer día de la fiesta de tabernáculos, Sukkot. En el séptimo mes fue ejecutado en el cumplimiento de Pesach. Él fue hecho nuestro pan sin levadura, cumpliendo rigurosamente con la ley de su Padre, que es nuestro Padre. La ofrenda viva del Homer, los primeros frutos o primicias, fue hecho en él, siendo él las primicias de los muertos que resucitaron y volvió para mostrarnos su cuerpo glorificado, para finalmente ascender al cielo con los que nos dio este espíritu consolador o el espíritu de verdad, cumpliendo también Pentecostés, cumpliendo la fiesta de la semana, Shavuot. Así, Él prometió regresar en el fin de los tiempos para llamar a sus redimidos, a sus remanentes, a sus reliquias, de toda tribu, lengua, pueblo, dando así el cumplimiento a la final trompeta en Yom Teruah. En Mateo 24, del 29 al 32, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la tierra se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas bajarán del cielo y los poderes de los cielos serán conmovidos. Estas estrellas que bajan del cielo son conciencias, son energías, son intelectos, que son los mismos intelectos que
estaban desde el principio de la creación. Son intelectos, inteligencias del Padre Creador. Algunas son que cumplen con el mandamiento, son aquellas que son fijas, que no se mueven, y otras que son móviles, esas estrellas que son móviles, que no son los planetas, sino que son otras luminarias que son móviles, son aquellas estrellas que no están en cumplimiento, sino que están en rebeldía. Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, y enviará a sus mensajeros, a los malajim, con un gran sonido de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, ya estaremos en los vientos, ya no estaremos en estos cuerpos físicos. Pero aprenderán que de esta parábola de la higuera, cuando su rama ya se vuelve tierna y brotan sus hojas, sabed que el verano está cerca. Aquí sabemos que el verano está cerca porque sabemos que la higuera ha reverdecido. La higuera que maldijo Yeshua, que es la representación que se secó, es la representación justamente del liderazgo israelita, del liderazgo del pueblo judío. Esa es la higuera que ha reverdecido ahora en el 14 de mayo del año 1948 con el Estado sionista de Israel. Y la higuera podemos conocer la temporada de su venida, dice Mateo 24, del 36 al 44. Pero el día y la hora nadie sabe. La hora exacta no la podemos saber. Pero sí estar alertas en todo tiempo, esperanzados y observantes de las cosas que vendrán sobre el mundo, guardándonos en el arca, guardándonos en la palabra. Como bien dice Mateo, el día y la hora no podemos saberlo, pero sí podemos saber el año. Y el año es a partir de la cuenta del año de creación de el principio del reverdecer de la higuera, que es Israel. Es el 14 de mayo de 1948. Sabemos que una generación son 70 años y los más fuertes 80 por Salmos. Entonces entendemos que sería 1948 más 70 años, sería 2018. Pero como son 80 años, es el 2028 cuando este tiempo, esta temporada de la higuera, cuando es una generación que verá al Señor. Cuando se refiere a esto de que no pasará esta generación de la higuera, dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca, a las puertas. Así también vosotros cuando, esta es la parusía, o sea, la venida de Cristo, así también vosotros cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Empero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El día y la hora no se sabe, pero el año por la higuera sí que lo podemos saber, y es el año 2028. Es una generación humana, o sea, son 80 años. Esto de una generación lo sabemos por Salmos 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años, que si en más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. O sea, entonces aquí los salmos nos están dando los tiempos de una generación humana. Sabemos que después de Yom Teruah vienen esos 10 días que se llaman de arrepentimiento o de terror. Esos 10 días desde las
el aviso de las trompetas de mayor arrepentimiento y mayor contrición, oración y ayuno hasta el día de la expiación, el día del perdón en Yom Kippur, que son 10 días después de esta luna nueva. Entonces sabemos también en Mateo, en el capítulo 25, que nos habla de 10 también vírgenes. Aquí no se refiere a cómo serán esas iglesias, a cómo serán esas personas, esos creyentes. Aquí ya nos está hablando de aquellos que están en la fe de Cristo y que quieren cumplir con sus mandamientos. Entonces dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué es el aceite? Es aquella unción que surge de la contrición, de la presión de las olivas, perdón. Es eso que surge de machacarnos a nosotros mismos, de hacernos, de perfeccionarnos y de generar una autocrítica y un conocimiento de nosotros mismos para producir ese aceite en el corazón, en nuestras lámparas internas, en nuestras vasijas, que son nuestros corazones. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas, o sea, juntamente en el vaso, que es el corazón, el aceite, junto con lo que se ve, con la luz que se ve, con la luz de las lámparas. Y dice, y tornándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche fue oído un clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirla. O sea, todas durmieron, todas cabecearon y durmieron, todas cayeron en ese letargo, ¿no? Pero a la medianoche las despertó el esposo con ese clamor, ¿no? Ese clamor de medianoche, el clamor de la trompeta que llama a aquellas que estén apercibidas. Y dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, aderezaron sus lámparas. Las fatuas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, ¿por qué no nos falte a nosotras y a vosotras? Id antes a los que venden y comprad para vosotras. Entonces, ¿por qué no se puede dar ese aceite? Porque ese aceite solo se produce en la experiencia del mandamiento, en el trabajo interno, en el camino del mandamiento del Padre, en la experiencia vivida de las obras de la fe, de las obras que hacemos en este mundo, tanto en oración, en meditación, en espiritual, como en el físico. Es ese aceite que no puede transmitirse, es una experiencia de vida que no puede transmitirse. Entonces le dice, vayan a los que venden para que les puedan dar. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces solamente entrarán estas doncellas, estas invitadas a las bodas, estos pueblos gentiles de las naciones que tenían algunos solamente a Cristo, algunos solamente los mandamientos, y después las que tenían a Cristo recibieron el conocimiento de la verdad en la palabra del mandamiento, y las que tenían solo el mandamiento recibieron el conocimiento de la verdad en recibir a Cristo en su corazón. Entonces esas son las únicas que podrán entrar porque han hecho el trabajo previo, no han esperado hasta el final, hasta que ya está el esposo a las puertas, como está en la actualidad. El esposo ya está a las puertas. Quedan máximo 7 años a partir del 2024 para que sea la segunda venida de Yeshua. Y todas las cosas se comenzarán a acelerar de una forma muy, muy grande. Entonces debemos apercibirnos, debemos poner en orden nuestra vida, poner en orden nuestra casa, nuestro templo, purificarnos a nosotros mismos, limpiarnos de toda falsa levadura de doctrina, limpiarnos de toda impureza, de toda impurificación de nuestro templo en la palabra y en el alimento. Volver al mandamiento, cumpliendo los mandamientos del Padre en cuestión de dieta, en cuestión de
conducta en nuestra vida, de acciones en el mundo. Dice, mas respondiendo él dijo, dice, mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora a la que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y éste dio 5 talentos, a los otros 2 1, y a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. El que había recibido 5 se fue y canjeó con ellos, e hizo otros 5 más. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también los otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y lo escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y llegando él que había recibido 5, trajo otros 5, y el señor le dijo, 5 talentos me entregaste, aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2, le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también al que había recibido 1, el señor te conocía que eres hombre duro, le dijo, y que sigues y ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Yo tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, malo y negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10, porque cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y el que no tuviere, aun lo que tiene, le será quitado. Al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola nos habla de cómo el Padre da más al que más hace por Él, al que más dedica para Él. A ese da más al que más, y al que menos hace le quita aún lo poco, le quitará aún lo poco que tiene. Porque la salvación no es algo que se obtiene y tú te quedas a dormir a esperar a que llegue el día en que recibas un premio que no has trabajado. La salvación es algo que se obtiene y que se tiembla. Se tiene temor del Padre por no perder. Es como encontrar una perla de un gran valor. Es como encontrar un tesoro en el medio de un campo. Nunca vas a perderlo. Vendes todo, quitas todo lo que se interpone entre la salvación y tú para conservarlo. Porque es un regalo precioso. Es algo que no puede ser canjeado por nada ni nadie de este mundo. Es lo más valioso que puedes obtener en esta vida. Dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui huésped, me recogisteis, desnudo, me cubristeis, enfermo, me visitasteis, estuve en la cárcel, vinisteis a mí. Entonces los justos les responderemos, diciendo, Señor,
Cuando te vimos hambriento, te sustentamos, sediento, te dimos de beber. Cuando te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis por uno de mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado por el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre, no me distes de comer, tuve sed, no me distes de beber, fui huésped, no me recogiste, desnudo, no me cubristeis, enfermo, en la cárcel, no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, huésped, desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. ¿Y esto qué nos está diciendo? Que lo que hacemos en el mundo tiene una afectación directa con nuestra salvación. No sirve de nada que tú ganes algo tan grande como tu propio espíritu, como tu salvación, como ser nacido de nuevo, y no hagas nada para el mundo, y no hagas nada para ayudar a los demás. Esta es la condena de aquellos que creen que solo por fe y nada más que por fe. La fe sin obras es muerta y necesitamos que la palabra que damos, que la palabra que leemos, que la palabra que estudiamos y que creemos sea cumplida en actos de verdadera abnegación, de verdadero altruismo, de verdadera ayuda y amor para nuestro prójimo. Shalom, hermanos, que la paz de Cristo, que escapa a todo entendimiento, llene nuestra alma y nuestros corazones y colme el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nuestras vidas, para ser dignos de estar en presencia del Cordero y para ser dignos y poder estar inscritos en el libro de la vida del Cordero. Shalom.